Buenos días a todos, un gusto saludarles. Soy Wilmer Pereira y les doy la bienvenida a este encuentro virtual de saberes donde cada uno de nosotros analizaremos sobre el Estado, la política y la educación en América Latina. Quiero comenzar citando a Kelsen y su concepción sobre el Estado. Para Kelsen no es nada más que un ordenamiento jurídico vigente y válido en un determinado territorio. Ese territorio constituido por un sistema de supuestos de conducta humana y su ámbito no resulta determinado por el efecto empático de la mediación social, sino que sus límites personales, territoriales y temporales se establecen a partir de un ordenamiento normativo. Es así que desde el punto de vista de su existencia material, el Estado es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley, con el fin de alcanzar el bien común. Hay numerosas definiciones del Estado, pero todos coinciden en los conceptos que le son inherentes, como la sociedad organizada jurídicamente con el objeto de alcanzar fines colectivos, fines jurídicos y sociales, o sometidos a un poder público que regula su vida interna. En el mismo orden de ideas, al reseñar a un poder público, se hace referencia a la autoridad o al conjunto de autoridades que gobiernan el Estado. A través de estos se ejercen las funciones de control en la nación y también por medio de las mismas mantienen las relaciones con las demás naciones que conforman la comunidad internacional. Esto se traduce en lo que se conoce como política. Para Maquiavelo, la política es una técnica de acceso y control del poder, con lo cual nace efectivamente la política, en sentido realmente estricto, y el reconocimiento de su autonomía. En ese sentido, el bien común radica en el poder y en la fuerza del Estado, y sus postulados yacen de la norma suprema, en este caso la Constitución, que ha de regir el modo de gobernar, conforme al cual en la formulación y aplicación de políticas públicas no solo deben participar las autoridades estatales, sino también la sociedad, a través de las diferentes organizaciones civiles y públicas o privadas. Es por ello que una asociación política, y en particular un Estado, no se puede definir por el contenido de lo que hacen. El Estado moderno solo puede definirse en última instancia a partir de un medio específico que lo mismo que toda asociación política le es propio, a saber, el de la coacción física. Todo Estado, en definitiva, se basa pues en la fuerza. La nueva forma de gobernabilidad en tiempos de modernidad ha incluido ciertas formas de autorregulación social en la que los actores privados cumplen funciones reguladoras y de control, que son en definitiva de interés público, estableciendo un orden social homogéneo a través de la unión de las naciones como modelo de cohesión social, y vínculos nacionalistas también en función de la consolidación de su desarrollo. Una característica que define a América Latina son sus procesos de cambio sociopolíticos y a la vez económicos a través de la adecuación de sus regulaciones que han dado lugar más o menos avanzadas de democracia. Chile, Costa Rica, Uruguay y Brasil se cree que estas son las regiones donde los sistemas más consolidados de gobierno democrático, y sin embargo gran parte de América Latina está sumida en un estado de subdesarrollo y dependencia económica a las grandes potencias, debido a que estas regiones, es decir, la comunidad internacional, están relacionadas profundamente en lo territorial, cultural, social, y por ello también está relacionado política y económicamente. En ese orden de ideas, América Latina es parte de tratados internacionales, convenios que rigen y norman sus relaciones. En el tema que ahora nos ocupa,
en función de la educación. Para la UNESCO, por ejemplo, la educación es esencial para un desarrollo humano, inclusivo y sostenible, promovido por sociedades del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con estrategias innovadoras, y su objetivo es contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la edificación, la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. En efecto, el Estado como poder público y demás instituciones gubernamentales son responsables de la ejecución de un conjunto de acciones de gobierno para dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Loswell, en el 92, define las políticas públicas como aquellas estrategias encaminadas a resolver problemas públicos. Por su parte, Mueller y Suter, en el 98, señalan que una política pública designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan todos aquellos programas de acción gubernamental. Considero pues que el hecho educativo como política de Estado es un derecho y un deber fundamental, ya que a través de la educación se promueven mejores horizontes para el desarrollo de las naciones. Con respecto a este tema, Sandoval en el 2022 realizó un estudio de investigación para medir la calidad de los procesos educativos. Demuestra él que entre un grupo de 77 naciones de América, Asia y Europa, Chile es el país latinoamericano mejor ubicado en el puesto 43 en lo que se refiere a la lectura y el puesto 45 en ciencia. Por otro lado, Uruguay es el mejor de los latinoamericanos en matemáticas, ubicándose en el puesto 58. Ecuador, por su parte, no ha avanzado en desarrollar una educación de calidad. Fíjense que contrastando con los resultados de Latinoamérica, en las tres esferas del conocimiento que se evalúan, lectura, matemática y ciencias, los países del Lejano Oriente tienen un liderazgo inobjetable. Este autor señala que mientras no se desarrolle una política de Estado en educación, involucrando a 100 de los mejores educadores, psicólogos y sociólogos, donde se construyan a través de una aplicación planificada de 50 años más o menos, no se podrá acceder al desarrollo como nación, aunque los resultados no se vean inmediatamente. Siguiendo el orden de ideas, otro estudio consultado a través de la revista Innova Educación, artículo publicado sobre política educativa en América Latina. Hostos, Romero y Ventosila en el 2021, su propósito fue conocer la evidencia científica sobre la política educativa en una revisión sistemática desde el 2018 al 2020. Eso en América Latina. Los resultados indicaron que la existencia de desigualdades en las políticas educativas en los diferentes sistemas educativos, afirmando que los factores determinantes son la inclusión y la igualdad. La importancia del financiamiento, los fundamentos curriculares y currículos educativos, las políticas educativas desde el aspecto de la evaluación y su relación con el currículo, el uso de estrategias didácticas, la consolidación democrática y escuela de convivencia, diálogo y consenso, concentración y participación de los actores sociales, derechos a la educación gratuita y migrantes de calidad. En mi opinión, y de acuerdo al análisis del contexto, el rol del Estado como planificador de políticas educativas debe considerar desde el Estado las ciencias y explicar los problemas complejos que acontecen en los espacios educativos. Eso será el punto de partida para ir en búsqueda de cambios estructurales, tanto en calidad y cantidad educativa. Uno de los temas actuales, y no menos importantes, que considero mencionar es la implementación del método educativo a distancia a través de las TICs y al de la educación migratoria, temas novedosos y de gran relevancia por cuantos sacuden una realidad globalizada. Algunos estados de América Latina optaron en la formulación y puesta en marcha de políticas educativas en tiempos de pandemia, mientras que otros se quedaron un poco rezagados.
Para finalizar, me permito señalar algunos resultados de recientes investigaciones sobre políticas educativas en algunos países de América Latina. Por ejemplo, la educación en México ha tenido cambios positivos con relación a la inclusión de niños, niñas y adolescentes. En las políticas educativas chilenas, por ejemplo, en las últimas décadas, no responden a las necesidades de la sociedad y reflejan reformas mercantilistas, lo que trae como consecuencia desigualdad y desventajas. En Colombia, por ejemplo, ha cambiado con relación al currículo, su evaluación y el financiamiento, lo que ha permitido apreciar la reducción de los procesos de concentración y participación de las bases de actores sociales. Para finalizar, a modo reflexivo, una especie de reflexión, repito, no se puede continuar avanzando con la ejecución de políticas educativas si no se ha evaluado y corregido las deficiencias que afloran de su aplicación, si los gobiernos continúan planificando erradamente, sin conocer el impacto sobrevenido, el recurso financiero aprobado para la puesta en marcha de estas políticas será en vano. Apremia replantear las políticas hacia una verdadera innovación educativa dirigida al pleno desarrollo económico de las naciones de América Latina. En estos términos finalizo pues con esta disertación, pero quiero dejarles una reflexión con este cuadro. Fíjense que en este cuadro yo estoy hablando aquí del estado, política y educación en la América Latina actual. Y estoy viendo como una especie de presión, de choque, de confrontación entre dos realidades. Una democracia populista, de populismo, y una democracia constitucional. Es decir, el populismo, entendido como democracia participativa, de ciudadanía, se está enfrentando a la constitucionalidad, a los derechos consagrados educativos en la educación. Y el populismo le está pasando por encima a lo que es la norma, a lo que es la supremacía constitucional, a lo que es el control de los principios y normas constitucionales. ¿A dónde nos lleva eso? Esa confrontación entre el populismo contra la democracia constitucional, que estamos cayendo en lo que yo denomino hipermodernidad. Es decir, estamos yendo más allá de la modernidad para instaurar un sistema educativo que no tiene absolutamente nada con los deberes consagrados en una constitución, porque en una constitución la educación está establecida como un derecho y como un deber, pero sometida a ciertas normativas y que tienen que tener un control por parte del Estado. Pero cuando hablamos de populismo y de una democracia populista, traemos a colación otras situaciones para pasarle por encima a la Constitución. Eso es grave y eso es lo que nos está llevando a lo que yo llamo hipermodernidad. Muchas gracias por su atención.